Yo llevo años ya con un proyecto sobre Manuel Lozada, el Tigre de Álica, que es un personaje del siglo XIX, un bandido que resultó ser el primer agrarista en la historia de este país, ¿no? Y es de mi tierra, ¿no? Es Nayarita, ¿no? En una época donde todavía no era Nayarito, donde Jalisco y Nayarit eran un solo estado. Entonces, bueno, es un tema que me ha obsesionado desde hace muchos años y que, bueno, espero algún día poder realizar esta película. Es un personaje de un siglo que ha sido muy poco explorado en México. A nivel cinematográfico es el siglo XIX. Es exactamente a mediados del XIX y él era un bandido originalmente, pero que en realidad estaba luchando por recuperar las tierras de los indígenas que habían sido expropiadas por los liberales, ¿no? Entonces se convirtió en aliado de Maximiliano de Habsburgo. Y él realmente es el responsable de la creación del Estado libre y soberano de Nayarit, porque nunca pudo Jalisco controlar el territorio de Nayarit. El cine fue pues como una especie de epifanía, ¿no? Porque logré conjuntar todo aquello que había aprendido yo como arquitecto, como músico, como pintor, aplicarlo directamente en el cine, ¿no? Me encanta musicalizar con Mario mis películas. Soy un melómano, ¿no? Conozco, digo, por haber estudiado música en el conservatorio y haber estudiado composición, me ayudó a conocer de estructuras, de instrumentos, de estilos musicales, y entonces, y también como arquitecto, un sentido del espacio y de la escenografía, y digamos, que a mí me ha servido muchísimo. El mundo indígena, hablo de los huicholes, de los coras, siempre fueron para mí un mundo pues, muy familiar, ¿no? Yo me acostumbré a verlos ellos en la plaza, vendiendo sus artesanías, pero curiosamente, a pesar de ser un mundo muy familiar, por otro lado era un mundo muy lejano. Estaban, digamos, muy cerca de Tepic, pero en la sierra los hacía prácticamente pues era muy difícil el acceso a la sierra. Y después de estar en Nueva York, estando en Nueva York, yo realmente descubrí el mundo de los coras y huicholes y decidí regresar a mi tierra a hacer mi primer documental que se llama Judea, Semana Santa entre los coras, y a partir de ahí inicié una carrera de documentalista, tocando temas del mundo indígena. Empecé con los coras, luego con los huicholes. Posteriormente hice una película sobre María Sabina. Luego, después, fue Tezuinada con los tarahumaras, después con poetas campesinos, con los popolocas, etc. Entonces empezó toda una incursión dentro del mundo indígena, no tanto como antropólogo o como etnólogo, sino como cineasta, ¿no? Y yo creo que eso se refleja mucho también en mi cine. El hecho de tratar de representar un mundo sin palabras, ¿no? O con el mínimo de palabras, ¿no? Yo creo que esa es mi parte, aunque en esa época, cuando yo empecé a hacer documental, había una estructura y una forma muy definida de hacer documental, ¿no? Había que tener un narrador, siempre con entrevistas, etcétera, etcétera, que de alguna manera es un recurso que yo he utilizado mucho en mi cine. Pero lo que más me gusta, para mí lo que ha sido un reto mucho más importante en mi trabajo, ha sido el hecho de prescindir de las palabras y de las explicaciones y tratar de crear a través del cine las atmósferas y este mundo religioso y místico
y que tiene mucho que ver con el éxtasis también, el primero, el uso de alucinógenos, ¿no? Con, con los bicholes, la peregrinación del peyote, con María Sabina, ¿no? Los hongos, y luego después también con mi última película que hice sobre el artista huichol, que también tiene mucho que ver con el viaje al peyote. Para mí el reto siempre es, como documentalista, buscar tu propio lenguaje y tu propio estilo y de alguna manera tus temas. Yo creo que la transformación más interesante es convertir al cine documental en un lenguaje propio de los cineastas, como les decimos, bueno, cineastas de autor, digamos, documentalistas de autor, ¿no? Y luego también el cambio de cine a la digitalización también fue muy importante. Yo creo que eso cambió mucho el lenguaje cinematográfico. Y ahora pues todos somos ya cineastas y todos podemos dedicarnos a hacer documentales hasta con un teléfono celular, ¿no? Y eso sí definitivamente ha cambiado mucho el lenguaje y la forma de hacer documental, ¿no?